Bueno, buenos días, bienvenidos a una clase más de cinética química. Hoy vamos a mirar la parte de mecanismos de reacción. Ya estamos casi terminando este curso de cinética química básica. Quiero explicar la parte de mecanismos de reacción y dar como una especie de pequeña introducción de la parte de catalizadores. Pero bueno, la parte de catalizadores será para la semana entrante. Así que hoy vamos a ver toda la parte de mecanismos de reacción y así pues completamos el curso. Bueno, ¿qué es un mecanismo de reacción? Bueno, el mecanismo de reacción es un proceso por el cual ocurre una reacción química, ¿sí? ¿Qué me describe el mecanismo? Me describe el orden en que se rompen y se forman los enlaces y los cambios en las posiciones relativas de los átomos de las reacciones. Se me va a indicar cómo ocurrieron los intercambios, cómo se generaron nuevos compuestos intermediarios, que ya vamos a hablar de eso, y luego ya voy a obtener mis productos, o el producto deseado. Podemos clasificarlos en dos tipos. Tenemos las que son reacciones elementales y las multietapas. Se llaman elementales o unietapas y tenemos las multietapas. ¿Qué pasa con las elementales o unietapas? Pues como su nombre lo dice, que vamos a tener pues una sola etapa. ¿Sí? Por lo general podemos representarlo con una reacción como esta. ¿Sí? Tenemos una sola reacción. Solamente hay una colisión, la energía es necesaria y suficiente para que ocurra la formación de productos. Cuando nosotros estamos hablando de unietapas, también tenemos que hablar de un nuevo concepto que se llama molecularidad. Este concepto lo vamos a utilizar mucho en esta parte de mecanismo, molecularidad. Y me habla del número de moléculas que participan como reactivos en una reacción elemental. Entonces,
dependiendo de cuántos reactivos tenga mi reacción elemental o unietapa, pues la voy a clasificar. ¿Cómo la voy a clasificar? Vamos a clasificarla en unimolecular, bimolecular y trimolecular. Pues uni, como su nombre lo dice, solo voy a tener una sola molécula de reactivo. En el bi voy a tener 2 y en el tri voy a tener pues 3. ¿Qué pasa con el de 3? El de 3 es muy poco probable, por lo tanto no lo estudiamos. ¿Sí? Entonces ese no lo vamos a estudiar. ¿Qué pasa con la parte de multietapas? La parte de multietapas va a estar compuesta por reacciones unietapas. Vamos a tener secuencias de diferentes reacciones elementales. Para poder obtener la reacción general, debemos sumar las reacciones químicas elementales que me componen al mecanismo. Entonces, como les digo, la parte de multietapas va a estar dependiendo de las unietapas o las elementales. Cuando nosotros tenemos multietapas, aparece un nuevo concepto, que es el de intermediario. Este señor es muy importante en esta parte de mecanismos. ¿Por qué? Porque no es un reactivo ni es un producto, sino que es una sustancia, digámoslo así, que se forma en una de las etapas y se consume en la siguiente. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos expresar? Podemos verlo aquí en esta gráfica. Tengo los reactivos, aquí tengo el producto y aquí tengo el intermediario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a formar, esto es un estado de transición. Se va a formar en una primera etapa y luego se consume en la etapa siguiente y ya vamos a obtener el producto. ¿Qué pasa con el intermediario? El intermediario puede a veces aislarse, dependiendo de su tiempo de vida media, ¿sí? Que también a veces nos puede ayudar a determinar si es o no es el mecanismo. Entonces es muy importante para nuestra parte de cinética y la parte de mecanismos, ¿sí? Bueno, acá va la energía potencial y aquí progreso de la reacción, ¿sí? Entonces ese intermediario puede ser muy estable, como les digo. Puedo tener uno o más intermediarios, pero no va a aparecer al final de la reacción. Como les digo, se va a formar en una parte, en una etapa, y luego simplemente se elimina, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para entender un poco más todo esto. Copiaré las reacciones porque pues, es bastante largo el texto. Dice, se ha propuesto que la conversión del ozono en oxígeno ocurre mediante un mecanismo de dos etapas. Entonces esta es la etapa 1 y esta es la etapa 2. Listo. Me piden que describa la molecularidad de cada reacción elemental.
Hagamos esta primera parte, que es describir la molecularidad, lo que les decía, es decir, si es uno, si tiene un solo reactivo es unimolecular, si tiene dos es bimolecular, o si tiene tres es trimolecular. En este caso tengo un solo reactivo, por lo tanto es unimolecular. En este caso tengo dos, es bimolecular. Y ya quedó clasificado. Siguiente pregunta. Me dicen que escriba la ecuación general. Para poder yo escribir la ecuación general, debo sumar estas dos reacciones. Cuando yo sumo, es como cuando sumo matemáticamente. Entonces, como les digo, la matemática es muy importante para nosotros porque es un apoyo para poder estudiar todo lo de química. Entonces, yo tengo que sumar todo lo que está antes de la flecha y sumar todo lo que está después de la flecha. Y si tengo sustancias a ambos lados, pues lo que voy a hacer es ir eliminando. Acá tengo 1, 3, y aquí tengo 1, 3. 1 más 1, pues me da 2 o 3. Acá tengo, antes de la flecha, un oxígeno gaseoso y hay otro después de la flecha, simplemente se elimina. Y en este caso vemos que tengo un intermediario, que él se formó y luego simplemente se eliminó. Me queda simplemente O2 más 2O2, sería 3O2 gaseoso. Y ya tengo sumada mi reacción. Bueno, sí, y en efecto, sí, aquí es un intermediario, porque como les digo, se formó durante la primera etapa y luego simplemente se eliminó en la etapa siguiente. Entonces sí podemos decir que el oxígeno gaseoso es un intermediario. ¿Cómo es la clave para determinar que es un intermediario? Que se forma en una reacción y se elimina en la etapa siguiente dentro del mismo mecanismo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, para la reacción que les acabo de poner ahí, me dan un mecanismo. Entonces vamos a copiar este mecanismo. Listo. Me preguntan si el mecanismo coincide con la ecuación general. Para eso, lo primero que tengo que hacer es sumar toda la reacción. Entonces lo mismo, sumamos igual que estábamos sumando ahorita. Y miramos qué se puede eliminar. Entonces, este señor no tengo más, por lo tanto lo copio igual. Este con este señor se elimina. Me queda el PCH3 tres veces. Y ya me queda MO y en efecto sí coincide con la reacción general. Entonces podemos decir que estas etapas coinciden con el mecanismo de la reacción. Me preguntan que cuál es la molecularidad de cada uno. Miremos cuál sería la molecularidad. Como en este caso tengo un solo reactivo, es uni, y en este caso tengo dos, es bi. ¿Listo? Entonces con este ejercicio podemos comprobar si ese mecanismo es coherente o consistente con la reacción que me están dando. Ahora vamos a mirar las leyes de velocidad para las reacciones elementales.
Nosotros necesitamos determinar la ley de velocidad. Ese es el fin de la cinética química, determinar la ley de velocidad, ¿sí? ¿Cómo se puede determinar? Se puede determinar a partir de su mecanismo y compararla con la ley de velocidad experimental. Nosotros ya por las clases anteriores sabemos que todas las leyes de velocidad se van a determinar de manera experimental, pero lo que hacemos nosotros a nivel teórico es hacer una aproximación y luego corroborarlo con la parte experimental. Me va a ayudar para no perder tanto tiempo o para que me sea más fácil determinar la ley de velocidad experimental, ¿sí? ¿En qué se basan estas leyes? Se basan en este concepto. Si una reacción química es elemental, entonces su ley de velocidad está basada directamente en su molecularidad. Cuando nosotros tenemos estas reacciones elementales, nos vamos a basar en la molecularidad de la reacción. Siempre lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Entonces miremos, si yo tengo un proceso unimolecular, donde A se convierte a productos. A medida que aumente el número de partículas que tiene A, pues van a aumentar sus choques y eso va a hacer que reaccione todo en un tiempo determinado y por lo tanto la velocidad solamente va a depender de la concentración de A. Eso ya lo hemos sacado de toda la información que nosotros hemos visto. ¿Qué pasa si tengo un proceso bimolecular? Yo tengo dos reactivos que se van a convertir en productos. ¿Qué va a pasar? Que en este caso vamos a tener una ley de segundo orden. Como les digo, todo esto son aproximaciones que luego uno corrobora a nivel experimental. Vamos a tener un aumento más de choques porque voy a tener pues mucho más cantidad de reactivos, ¿sí? Y vamos a tener una ley de velocidad dependiente de ambas concentraciones. Como les digo, estos son aproximaciones que se hacen y que luego se corroboran a nivel experimental, ¿sí? Entonces, de manera general, para poder relacionar la molecularidad con la ley de velocidad, se creó esta tabla. Como les digo, todos estos son aproximaciones, pero acuérdense que siempre que nosotros vamos a determinar la velocidad de algo, siempre se debe hacer experimental. Y si yo tengo algo que es unimolecular, donde A se convierte a productos, voy a tener una ley de velocidad como esta. Si yo tengo B, puedo tener dos reactivos iguales o puedo tener dos reactivos diferentes. ¿Sí? Puedo tener termolecular ¿sí? Todo esto es de manera general, ¿sí? Como les digo, esto nos va a ayudar para tener una idea de cómo podemos hacer para determinar la ley de velocidad a nivel experimental y más si es por etapas. Vamos a hacer un ejemplo, no voy a borrar. Dice, predica la velocidad sabiendo que ocurre en una sola etapa. Y tenemos esta reacción.
Me dicen que predica la velocidad. Entonces, voy a predecirla. Simplemente yo sé que la velocidad va a ser igual a la concentración del H2 por la concentración del Br2. Estoy haciendo una aproximación. ¿Qué pasa? A nivel experimental, la velocidad está dada por esta ecuación. Esta es la experimental. Y esta es la que yo acabo de predecir. ¿Qué es lo único que cambia? Pues que el bromo tiene acá yo le predije con una potencia 1 y realmente es con 1,5. Entonces, ¿para qué me sirve? Para yo tener una base y que cuando yo voy a hacer los cálculos a nivel experimental pueda ayudarme o que me quede más fácil calcular los coeficientes, las potencias, las concentraciones, lo que yo necesite, la constante. Entonces simplemente me sirve para predecir. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de la etapa determinante de la velocidad en un mecanismo multietapas. Bueno, ¿qué va a pasar? La mayoría de reacciones necesitan un mecanismo para poderse llevar a cabo, ¿sí? A veces tienen 2 o más reacciones para que se ocurra el proceso. Cada etapa tiene su propia constante de velocidad y cada etapa tiene su propia energía de activación. No todas las etapas tienen la misma velocidad. Cada etapa tiene su velocidad particular y el conjunto de todas esas velocidades pues es lo que yo voy a tener que analizar. La velocidad general de la reacción no se puede exceder a la velocidad de la etapa más lenta. Y esa es la etapa determinante de la velocidad. Es decir, en español, ¿quién me va a determinar la etapa de la velocidad? La etapa lenta. Repito, cada ecuación o cada reacción tiene su propia velocidad. Pero la que me va a determinar la velocidad del sistema a nivel de todo el sistema, de toda la reacción, es la etapa lenta, ¿sí? Que es la etapa limitante. ¿Por qué? Supongamos que nos vamos de paseo ¿a dónde? A ver, un sitio... a la playa. Estamos a 2 horas de la playa. Y vamos a ir 10 personas. De esas 10 personas, 8 ya estamos listos esperando a que 2 se terminen de arreglar. Entonces, hasta que no se cepillan el pelo, hasta que no echan las cosas en el bolso, hasta que no alistan la comida, ¿Quién nos está limitando para irnos a la playa? Pues las 2 personas que están con una velocidad mucho más lenta con respecto a las otras 8 personas. Bueno, nosotros 8, ¿por qué no nos podemos ir? Porque todos contratamos un transporte, una combi, un bus, y no lo vamos a dejar botados, ¿no? Estamos todos fúricos, pero ellas están lentas o ellos están lentos, entonces no podemos hacer nada. Lo mismo pasa acá. ¿Quién nos va a limitar? La etapa lenta. ¿Listo? Entonces vamos a analizar 2 casos que tenemos. Tenemos el mecanismo con una etapa inicial lenta y el mecanismo con una etapa inicial rápida. Vamos a ver el primero, que es el mecanismo con una etapa inicial lenta. Entonces, etapa inicial lenta. Ese es el más sencillo de los casos, por eso siempre se explica primero. Vamos a mirarlo con un ejemplo para que nos quede mucho más fácil. Tenemos una etapa 1 que
que tiene una constante de velocidad 1. Y tenemos una etapa 2 por una constante de velocidad 2. Me dicen que la primera es lenta y que la segunda es rápida. Entonces esta es la lenta y por ende la otra es rápida. Listo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos analizar? Pues si esta es rápida, la constante 2 va a ser mucho mayor que la constante 1. Primera cosa. Segundo, ¿cuál será el intermediario? Entonces el intermediario, como yo les decía, es el que se produce lentamente en la etapa 1 y se consume en la etapa 2. Acá se produjo y aquí lo consumimos, que en este caso es el NO3. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la etapa determinante de la velocidad? La etapa 1. La velocidad va a depender de la velocidad en la etapa, la velocidad de la reacción general va a depender de la velocidad de la etapa 1. ¿Cómo sería la ley de velocidad de la etapa 1? Entonces la ley de velocidad sería K por NO2, pongámosle K1 por NO2. ¿Qué sería? K1 por NO2 al cuadrado. Y esta sería la velocidad de la etapa 1. ¿Sí? Ahora, tenemos que analizar si es consistente con el mecanismo. Para eso, a nosotros nos deben decir cuál es la ley de velocidad a nivel experimental. La ley de velocidad de este señor es este es experimental y este es teórico. ¿Qué podemos decir? Que este mecanismo es consistente con el mecanismo experimental que lleva a cabo la reacción. No puedo decir que es exactamente el que me va a llegar ahí, no. ¿Por qué? Porque a nivel experimental hay muchos caminos para que la reacción ocurra. Entonces, este es uno de los tantos caminos que la reacción puede llevar a cabo para llegar acá. ¿Puedo tener otro mecanismo? Sí. Entonces, en este caso lo que yo puedo decir es que sí es consistente con la ley de velocidad experimental. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. En esta parte, como pueden darse cuenta, los ejercicios son realmente sencillos. Simplemente lo que tenemos que analizar es qué tipo de etapa es, cómo suman las reacciones. Miremos este otro ejercicio. Listo. Me dicen, se cree que la descomposición del óxido nitroso, N2O, ocurre mediante un mecanismo de dos etapas. Ahí tenemos las dos etapas. Me piden que escriba la ecuación para la reacción general. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sumar. Sumemos. ¿Qué puedo sumar? Entonces, puedo sumar este con este, me daría 2N2O. Este con este se elimina. Este con este lo puedo sumar y me da 2N2 gaseoso más oxígeno gaseoso. Y ya, tengo la reacción sumada. Y me dicen que escriba la ley de velocidad para la reacción general.
¿Cómo puedo determinar la ley de velocidad? Lo que les digo, esto lo que estoy haciendo son aproximaciones. ¿Cuándo voy a comprobar esas aproximaciones? Cuando nosotros ya lo hacemos a nivel experimental. ¿En quién me debo basar para determinar la ley de velocidad? Pues en la etapa lenta. Entonces yo ya sé que la etapa lenta es la etapa 1. Entonces la velocidad va a ser igual acá por la concentración de N2O. ¿Solamente puedo decir eso? Sí. No puedo decir más nada. ¿Sí? Hasta que no haga la reacción a nivel experimental y lo corrobore. Entonces, como pueden darse cuenta, es un ejercicio realmente sencillo. Todo es fácil cuando tenemos una reacción lenta a la primera, es decir, en la etapa 1. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que es cuando nosotros tenemos una etapa inicial rápida. Bueno, aquí se nos complica un poquito, pero no significa que no lo podemos hacer. Entonces, es un poco más compleja, pero no imposible. Vamos a mirar una reacción para que nos quede más fácil entender todo. Sí, listo. Y me dicen que su ley de velocidad es esta. A nivel experimental. Bueno. También me dan las etapas, etapa 1 y etapa 2. Miremosla. Listo. Esa es la reacción con su mecanismo, ya me dan la ley de velocidad que me la dan a nivel experimental. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que comprobar? Determinar la ley de velocidad teórica a ver si es consistente con esta ley de velocidad experimental. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como les decía, todo se basa en la que es lenta. Entonces, saquemos la ley de velocidad de la lenta. ¿Quién es la lenta en este caso? Bueno, la lenta es la etapa 2. Saquemos la ley de velocidad. Entonces, la ley de velocidad va a ser igual a la concentración de este reactivo por la concentración del otro, multiplicado por una. Listo. Esta ley, primero que todo, no es consistente con la experimental. Segundo, yo acá tengo algo que hemos estado hablando hoy, que son los intermediarios. Este señor es un intermediario porque se formó en la primera etapa y se consumió en la segunda. Y no es ideal que el intermediario aparezca en la ley de velocidad. Entonces, no me sirve. Como este es el de la etapa 2, le voy a poner aquí un 2 para que me quede más fácil interpretar todo. Volviendo al cuento del intermediario, me molesta que esté ahí, no puede estar ahí. Debe estar o un reactivo o un producto, pero no un intermediario, porque el intermediario se va a desaparecer. Entonces, yo tengo que recurrir a la etapa 1, que es la rápida, para poder quitar ese intermediario. ¿Cómo lo debo hacer? Vamos a analizar esos dos procesos. Esto lo dejo aquí, voy a tratar de que me quepa.
Voy a mirar la etapa 1. En la etapa 1 yo tengo algo que se llama un equilibrio. El equilibrio significa que la reacción se puede hacer en dos sentidos, de aquí para allá o de allá para acá, pero va a mantener la misma velocidad de reacción. Esa es la diferencia con un equilibrio. Es decir, que en un equilibrio yo voy a tener dos reacciones. Voy a hacerlo pequeño porque si no, no me va a caber para explicar todo. Que tiene un K1 y tengo la otra reacción, vamos acá, que sería esta. ¿Listo? Repito, en el equilibrio significa que yo tengo las dos reacciones, de aquí para allá y de allá para acá. Es decir, estos reactivos se convierten en productos y estos productos se van a convertir en reactivos. Pero la velocidad se va a mantener. ¿Puedo sacar las leyes de velocidad? Sí. Entonces, la velocidad aquí sería igual a K1, porque tengo un K1, por la concentración de los reactivos. Y aquí voy a tener también una velocidad, digámoslo menos 1 porque es la inversa, que va a ser igual a K menos 1 por la concentración de ese reactivo. Vuelvo y repito, ¿cuál es la particularidad de los equilibrios? Que la velocidad es constante, es decir, que V1 va a ser igual a V menos 1. Si yo igualo a eso, puedo igualar esto. K1 va a ser igual, estos dos van a ser iguales. Porque la velocidad de reacción es la misma. Bueno, ¿y para qué hicimos esto? Ah, porque volvamos al cuento. Yo quiero quitar este intermediario. Entonces, yo puedo despejar de acá para hacer un pequeño reemplazo. Entonces, le quito este K menos 1 y despejo a este señor. ¿Qué me quedaría? K1 sobre K menos 1 es igual a la concentración de este señor. Hoy no sé dónde lo voy a meter porque ya no me va a caer. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Reemplacémoslo aquí porque si no, no me va a caber. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a reemplazar? Entonces yo digo, la velocidad va a ser igual a K2. Este señor lo reemplazo por este. Pongámoslo con el negro para que se vea la diferencia. K1 NO BR2 sobre K menos 1 por el NO de acá. Listo. Ahí ya lo que hice fue reemplazar. ¿Qué puedo hacer? Todo esto puede ser una sola K. ¿Cómo queda? K, yo no soy muy partidaria de hacer todo tan chiquito, pero me falló el espacio. K por, esto lo puedo poner al cuadrado, BR2, y tengo que es consistente con mi ley de velocidad experimental. Ya hacemos otro ejercicio para que se vea mejor. Y lo que hicimos fue demostrar que este mecanismo era consistente con la ley de velocidad experimental. Siempre que yo tengo una etapa primera rápida y luego una lenta, empiezo a trabajar siempre con la lenta y reemplazo el intermediario teniendo en cuenta la ecuación rápida. ¿Listo? Eso es en resumidas cuentas lo que vamos a hacer. Hagamos otro ejercicio para que nos quede mucho más fácil. Espero que me quepa más. Vamos a hacerlo más pequeña en la parte de las reacciones para que me quede más ordenado. Afortunadamente, como queda grabado, ustedes lo pueden hacer por su cuenta de otra manera.
Entonces dice, hallar la ley de velocidad para una etapa 1, y tengo una etapa 2. Bueno, me dicen que la primera es un equilibrio y que es rápida. Y que la segunda es lenta. No me da la reacción general, tampoco me la piden, pero me piden que calcule la ley de velocidad. Bueno, ¿por dónde tenemos que empezar? Ya sabemos que tenemos que empezar por la etapa ¿qué? 2, que es la lenta. Bueno, entonces por la etapa 2, que es la lenta, sacamos la ley de velocidad, que sería K2 por N2O2, que multiplica la concentración del bromo. Listo. Esa sería mi ley de velocidad porque depende de la etapa lenta. Pero aparece nuestro problema, que en este caso es el intermediario. Entonces, este señor y este señor es el intermediario, tengo que quitarlo de ahí. Vuelvo a empezar entonces con mi equilibrio. Arranquemos. Entonces voy a dividir acá para que me quede fácil. Entonces digo NO gaseoso más NO N2O2. Saco la otra reacción del otro lado. Sería N2O2 gaseoso K-1 NO más NO. Saco las velocidades. Entonces la velocidad de acá sería igual a K por K1, miramos la 1, K1 por NO al cuadrado. Y de acá, velocidad menos 1 sería K menos 1 por N2O2 gaseoso. Listo. Ya les dije que las velocidades van a ser la misma. Entonces K1 por NO gaseoso al cuadrado va a ser igual a K menos 1, vamos a poner K menos 1 N2O2 gaseoso. ¿A quién debo despejar? Ah, bueno, al intermediario, que en este caso es el N2O2. Lo despejo, me quedaría K1 NO gaseoso al cuadrado sobre K menos 1. Listo. Con esto lo voy a reemplazar acá. Entonces la velocidad, vamos a copiarla acá, la velocidad va a ser igual a K2, este señor lo voy a reemplazar por esto, K1 NO gaseoso al cuadrado sobre K menos 1 por el otro que está ahí, que es el bromo. Esto lo puedo reemplazar por un solo valor de K. Y ya tengo mi ley de velocidad. Como les digo, estas son leyes de velocidad aproximadas o predichas y que luego las corroboraremos a nivel experimental. Y así se calcula la ley de velocidad cuando tengo mecanismos de reacción multietapas. Bueno, espero que esto les haya ayudado para entender los mecanismos de reacción. Como pueden darse cuenta, son ejercicios bastante sencillos. No tienen que utilizar aquí
ni calculadora, ni nada, pero se tienen que tener en cuenta el orden de trabajo. Espero que todo esto les sirva para sus materias, para sus clases de química, para poder aclarar ciertas dudas. Así que bueno, la próxima semana terminaremos con la parte de catálisis, que también es realmente sencillo, muy corto, y con eso terminaríamos el curso de cinética química básica. Les agradezco por haberme acompañado, los espero el próximo domingo para que terminemos el curso. Sé que a veces es difícil y tienen muchas cosas que hacer, pero les agradezco de antemano su colaboración y su acompañamiento en este proceso. Simplemente lo hago porque quiero colaborarles, ayudarles un poco con los temas que tienen que estudiar. Espero que les sirva y recuerden que esto nunca va a reemplazar las clases de sus profesores, simplemente es una ayuda para aclarar ciertas dudas. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo domingo.